Muy bien, colegas. Entonces empezamos nuestra reflexión sobre el enfoque por competencias. Bueno, eh, simplemente para tener en cuenta, ¿no? Para tener en cuenta el concepto, ¿no? Que el currículo nacional manifiesta sobre el enfoque competencia. Hay que leerlo siempre para tener estos conceptos desde lo que aporta las políticas de Estado, ¿no? Nos dice, y esto es importante, ¿ya? Estos 4 párrafos son importantes, quizás lo más importante del documento, ¿no? Del currículum, pero que muchas veces se lee, pero pocas veces se comprende. Y es lo que vamos a comprender que hay detrás de estos 4 párrafos, ¿no? En realidad, la crítica que se le hace es que son párrafos bastante generales y en la cual se puede generar muchas interpretaciones. Sin embargo, también es bastante claro en su epistemología, ¿no? El concepto está muy bien planteado, ¿no? Pero, de todas maneras, da una puerta abierta para interpretar, ¿no? Entonces, sin embargo, vamos a leerlo y a partir de eso vamos a conversar y vamos a explicar qué hay detrás del enfoque de competencia. Bueno, dice, la competencia se define, dice, ¿no? Como la facultad, y esto es importante, la palabra facultad. Esta palabra, y voy a citar a Ravel, amigo querido, donde hace una reflexión bien interesante sobre la facultad. Y él dice 3 frases que a mí básicamente me aclara, ¿no? Más allá del concepto. Que las competencias son algo que nacemos, ¿no? Es algo que está en nosotros, que es, digamos, no es algo que nos dan, no es algo que nos insertan, nos inoculan, nos capacitan o nos, digamos, o nos orientan, nos conducen, no. Como es una facultad, es algo que nacemos con eso, que está efectivamente predispuesto a evolucionar, ¿no? Es predispuesto a desarrollarse, es como el cerebro, ¿no? Tu cerebro desarrolla todos los días dependiendo de lo que vamos viviendo, observando, sí, pero nadie nos regala el cerebro, a nadie nos enseña cómo funciona nuestro cerebro, somos nosotros lo que hacemos que el cerebro, ¿no? De manera distinta y diversa vaya generando los aprendizajes que queremos, lo mismo nuestra voz, nuestra vista. Entonces, cuando decimos facultad es algo que viene desde dentro. Entonces, la palabra facultad, o sea, es muy diferente al conocimiento, ¿no? No es el conocimiento, no es saber, no, es tu esencia, ¿no? Tú naces con eso. Ahora vamos a ver digamos, algunos ejemplos. Entonces, eso es importante, colegas. ¿Eso qué quiere decir? Y esta es la segunda frase de Ravela, que importante, que dice, entonces, las competencias se desarrollan de dentro para afuera. De dentro para afuera, no de afuera para adentro. ¿No? Es que eso es importante, ¿no? Es decir, de acuerdo a la situación, de acuerdo a lo que voy generando en la situación de aprendizaje o en una experiencia, las reacciones que tenemos, ¿no? Van a determinar el nivel de desarrollo de la competencia, ¿no? Puedo ignorar el momento y estoy pensando otra cosa, como puedo conectarme con el momento y puedo combinar cosas para generar algún saber. Pero eso se determina no desde afuera, sino desde dentro, ¿no? Y eso es muy importante porque teóricamente, ya desde Piaget, ya desde Vygotsky, los clásicos, y mucho más adelante, con De Will, nos dicen que el habilitador de lo cognitivo, es decir, todo lo que podemos hacer, o sea, hay un habilitador y es lo afectivo. O sea, hay que querer hacer, hay que querer, digamos, ¿no? En ese sentido, ¿no? No es nada, o sea, hay aspectos intuitivos, reactivos, por supuesto, pero cuando hablamos de competencias, el que activa no es digamos, el condicionante externo, sino es por supuesto que hay condicionantes externos, pero sobre todo quien determina el nivel de desarrollo de competencia es nuestras reacciones internas, nuestro sentido, ¿verdad? Afectivo, y eso es lo que habilita lo cognitivo, ¿no? Entonces, por eso es importante de la palabra facultad, ¿ya? O sea, cuando leemos, nos pasamos esta palabra. No. La facultad es algo que es una esencia.
Obviamente que no solamente es desde dentro, hay elementos que se conectan, pero el eje fundamental del desarrollo viene desde dentro, ¿ya? Y eso es cada uno diferente, como lo sabemos, porque también se conecta con los recuerdos, con la historia, con nuestras percepciones, con nuestras visiones. Entonces, por cada persona hay un tipo, una tipología de facultad, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Que tiene una persona, ¿verdad? O sea, de combinar un conjunto de capacidades, y esto también, o sea, yo puedo resolver, puedo responder ante una situación y está en mí utilizar más el oído, está en mí utilizar más mi intuición, está en mí en utilizar más lo pragmático, está en mí. Por eso es una facultad, ¿no? Todo lo contrario, y ahí empezamos con la comparación con el enfoque disciplinar. El enfoque disciplinar sí es una, digamos, una construcción de afuera para adentro, donde las condicionantes, digamos, son desde afuera, ¿no? Digamos, desde el entorno, y eso hace que o podemos adaptarnos o podemos generar conflictos, o sea, no, eso podría pasar, ¿no? Pero combinar, el decidir qué combino para saber, para solucionar, para analizar, viene de dentro. Es una capacidad que nosotros hacemos. No todos combinamos las mismas capacidades ni la misma intensidad en el mismo tiempo y con la misma comprensión. No. O sea, no es algo automático, no es una cosa que estemos con nuestro foro no funcionar de ninguna manera. Cada uno combina estas capacidades, habilidades, experiencia y todo, pero de manera particular, ¿no? Entonces, sin embargo, y hay una conexión ahí, a fin de lograr un propósito específico. Es decir, y eso decíamos, para el desarrollo de competencias necesitamos experiencias intencionales. Es decir, no intuitivas, reactivas, inconscientes, sino, y por eso que hay un propósito específico, por eso que a partir de eso se generan pues, ABP, ABS, basado en proyectos, desafíos, soluciones, porque retos, ¿verdad? Que damos a nuestros chicos porque hay una planificación intencional para poner a prueba sus capacidades, ¿no? En una situación determinada, ya lo sabemos, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Y ahí está justo lo que decíamos al inicio. O sea, no basta solucionar o cumplir un propósito, sino para qué. Y ahí está la palabra para qué, ¿verdad? ¿Para qué lo haces? Ok, ya has logrado desarrollar una regla de 3 simple, tomando chapitas y comparándolo con uvas, está perfecto, ¿no? Y tú te has recordado de tu experiencia y has utilizado ciertas nociones propias, pero ¿para qué? ¿Para qué nos sirve esto? Y ahí va el sentido ético y pertinente que nos reclama el currículo. Es decir, no es solo enseñar, desarrollar habilidades, no es solo combinar capacidades, sino ¿para qué? ¿Para qué? Ese para qué se resume, como dice Bretel, cuando el currículo nos habla de manera pertinente y con sentido ético, ¿no? Ok, esta es la primer párrafo, digamos. Y nos habla de una palabra que a mí me gusta mucho, ¿no? Y que profundizo todos los días sobre esta palabra, porque justamente ser maestro, hemos elegido con ser. Dice, ser competente, ojo con ser, supone comprender la cuestión. Esto es importante, ¿no? Es decir, tomar conciencia. Esta primera frase de ser competente supone comprender la situación, nos está hablando de una competencia fundamental, innegociable, algo que tenemos que cuidar cuando nos acercamos a la pedagogía o que somos docentes o queremos de alguna manera orientar, ayudar al prójimo, lo que sea, en bien apegado a la pedagogía. Hay una competencia fundamental que es innegociable, que es la autonomía. Sin autonomía, sin el ejercicio de la autonomía, no hay desarrollo de competencia que valga. Porque ya estamos hablando de sumisión, de adaptación, y eso no tiene nada que ver con la competencia, ¿verdad? ¿No? Entonces, ser, cuando dice ser, encierra la palabra autonomía.
ser competentes, ser autónomos. Y por eso dice comprender la situación. Un momento. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Antes de hacer, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que saber? A ver, ¿cómo lo voy a hacer? A ver, explíqueme, profesora, ¿no? A ver, ya. No es que como un autómata estoy repitiendo, memorizando, porque la profesora quiere que haga, porque voy a aprender a decir lo que ella quiere escuchar. No. Ser competente supone comprender la situación que debe afrontar y evaluar las posibilidades que tiene para eso. Claro, por supuesto, ¿no? O sea, ver varias posibilidades. Esto significa, dice el currículo, identificar los conocimientos, ahí está lo disciplinar, y habilidades que uno posee están disponibles en el entorno. Analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito, ¿sí? ¿Qué quiero hacer? Para luego tomar decisiones, ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada. Tomar decisiones. Se reafirma, ¿verdad? Cuando dice analizar la situación, hay otra competencia fundamental que se inserta ahí, implícitamente, que no lo dicen, pero está ahí. En este segundo párrafo hay dos competencias fundamentales que se desarrollan y que te lo dicen. No te lo dicen como competencia, pero en términos muy prácticos están ahí. La autonomía, y la autonomía sola no se desarrolla como se debe si no está acompañada del pensamiento crítico. ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Por eso uno habla, ¿no? Ahí dice, ¿no? Combinaciones más pertinentes a la situación. Es decir, que yo tengo que saber si esa es la más pertinente, si eso es lo que tengo que hacer, por qué, ¿no? Para luego tomar decisiones, ¿no? Hay tres niveles, ¿no? Hipotético, ¿no? ¿Qué pasaría, ¿no? Dicotómico, decido esto o no decido, o dialéctico, ¿no? ¿Por qué voy a decidir cuáles son las causas y consecuencias de esta decisión? Sí, en este segundo párrafo, colegas, lo que nos está diciendo que las competencias se dan en el marco del ejercicio de la autonomía con el pensamiento crítico. ¿Ya? Eso es lo que te dice atrás. Es lo que te dice atrás. ¿Ok? Muy bien. Vamos con el tercero. Asimismo, dice, ¿no? Ser competente, nuevamente ser, cuando dicen ser, estamos hablando de autonomía, ¿verdad? Es combinar también, ojo, determinadas características personales. Es decir, ojo, ojo, ¿no? Con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su interacción con otros. Y este es el sentido más claro cuando nos hablan del afecto, de lo socioemocional, de la dimensión de la competencia. Ojo, ¿no? Ojo, tiene esas tres dimensiones de la competencia, como habla Lucho Herrero, que es lo afectivo, lo cognitivo y lo social. Pero lo afectivo, como gatillador de lo cognitivo, encuentra sentido en lo social, ¿no? Entonces es muy importante, entonces, que esta experiencia de combinación de autonomía, de pensamiento crítico, ¿verdad? Y que sea consciente, mi autoestima está bien porque me creo competente, ¿no? Es el ser, tiene que siempre estar en el marco de lo que me rodea, ¿no? Y de lo que yo siento, ¿no? De lo que yo siento, ¿ok? Y bueno, y dice, esto le va a exigir al individuo, mire, ¿no? Mantenerse alerta respecto a las disposiciones subjetivas, valoraciones o estados emocionales personales y de los otros. Es muy importante porque hablamos en la clase anterior de las competencias, de un pensamiento, ¿no? Que es el pensamiento intercultural. Hablamos del pensamiento estratégico, muy importante, donde Morán nos habla, por ejemplo, de las comprensiones en plural. No hay una única manera de comprender las cosas, ¿no? Es decir, la diversidad, incluso de la comprensión de las cosas, hacen que este diálogo sea más complejo todavía, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Entonces dice al final, el desarrollo de la competencia de los estudiantes en una construcción constante, deliberada. Aquí hay una palabra que creo que falta, ¿no? En esta frase. Es constante, sí, es deliberada, intencional, consciente. ¿Por qué? Porque son experiencias profundas, no simples. Para la competencia tiene que desarrollarse experiencias profundas y complejas, no simples. Y entonces aquí falta una palabra.
es una construcción constante, deliberada y consciente, ¿verdad? Propiciada por los docentes, instituciones y programas educativos, etcétera. Este desarrollo se da a lo largo de la vida y tiene niveles esperados en cada ciclo de escolaridad. Falta una palabra aquí que me parece fundamental, que es la gradualidad. Es decir, que el desarrollo de la competencia es gradual, como es una facultad, ¿verdad? Como es algo, es una esencia mía, es biológico, espiritual, físico, emocional, la competencia es todo eso, ¿verdad? O tiene de todo eso, perdón. Entonces no es algo que se desarrolla de manera automática, acelerada, es gradual, va de menos a más. Está íntimamente relacionado a mi desarrollo biológico, a mi desarrollo socioemocional, psicológico, está muy íntimamente desarrollado eso. O sea, no es algo que se tiene que acelerar, no es un conocimiento, pues no, un chico de 4 años le puedo ayudar a sumar, ¿no? Y ingresa a la universidad a los 10, bueno, digamos, pero emocional, psicológica, no ha desarrollado, ¿no? Eso puede, lo disciplinar puede acelerar, pero las competencias no. Digamos, las decisiones responsables, el análisis crítico, el sentirse autónomo y consciente requiere justamente de todas estas dimensiones social, psíquico, biológico, ¿no? Entonces, la palabra que falta en este último párrafo es la gradualidad, lo gradual. Entonces, en síntesis, colegas, las competencias que nos dice el currículum es una facultad, de dentro para afuera. Es algo que nacemos. Por eso somos especiales, somos únicos. Y por eso cada niño es un laboratorio. Por eso cada niño es una esencia para generar aprendizaje, ciencia. Solo hay que hacer brillar ese cerebro. No hay que llenar a ese cerebro vacío de nada, ¿no? Porque no está vacío, sino todo lo contrario. Hay que descubrir ese universo que tiene. Es una facultad, ¿verdad? Pero sobre todo, la competencia tiene que ver con un ejercicio autónomo y crítico, ¿verdad? Autónomo y crítico, ¿verdad? En el marco de la diversidad, ¿no? Y en el marco de las maneras de pensar, de sentir, de construir, en este 3, y de manera gradual. Eso es lo que nos dice el currículum, pero ahora vamos a avanzar. Ok. Entonces, para graficar universalmente, ¿no? Las competencias, nos plantean ahora, en este tiempo, estas 6 aprendizajes, ¿no? Es decir, ¿cómo sé que está ejerciendo su autonomía, su pensamiento crítico, que viene de dentro, desde el alma, se apasiona, se inspira, ¿no? Que además gradualmente va desarrollándose, ¿no? Y que va interrelacionándose entre la diversidad, entre lo que le plantea el mundo, ¿no? En lo que nos dice, pues, el currículo, ¿no? En el anterior. Bueno, ¿cómo puede? Eso podemos observarlo, por supuesto, de estos 6 aprendizajes. Aprender a aprender, ¿eh? Aprender a aprender. Eso tiene que ver en entender por dónde va mis limitaciones, mis fortalezas, pero sobre todo la secuencia, por decirlo de alguna manera, no me gusta la palabra, pero para entendernos, digamos, la ruta, ¿no? ¿Verdad? La ruta, la experiencia misma de aprendizaje que cada uno desarrolla ante una situación. Aprender a aprender. Por ejemplo, ¿no? La maestra cuenta un cuento a todos, ¿verdad? Y hay chicos que lo que hacen es dibujar cada parte del cuento, ¿no? Para un poco, es como una anotación, ¿no? Ya la profesora va a después preguntar, entonces yo voy a anotar, ya, los dibujos para ayudarme luego a explicar. Bueno, ese chico sabe cómo aprende. Otros dirán, ok, ya escuché, pero ¿sabe qué? Lo voy a cantar, ¿no? Lo voy a cantar, y lo empieza a cantar, porque sabe cómo aprende. Pero eso es algo simple que estoy diciendo, pero algo muy profundo ocurre dentro de nosotros. Y sabemos cada uno de nosotros cómo aprende. Hacer que los estudiantes entiendan y sean conscientes de cómo aprenden es la base del desarrollo de la competencia. Hay niños, evidentemente, que son más pragmáticos, ¿no? Necesitan tocar, necesitan moldear para aprender. Si no lo moldean, si no lo esculpen, no aprenden.
les cuesta. De alguna manera el cerebro ha configurado así en él, ¿no? Y entonces, pero él es consciente, cuando él es consciente de que va a aprender mejor si sigue siendo fiel a su estilo de modelar, entonces estamos haciendo un paso gigante, porque lo que estás haciendo es hacer descubrir su potencial. Cuando hay potencial hay limitación también, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo no tengo buena memoria, olvídate, yo memoria es cero, ¿no? Entonces, pero tengo otro potencial, pero entender ese potencial me ha costado, lo he descubierto solo, porque el profesor básicamente no abordaba eso en mi tiempo, en nuestra época el profesor no te preguntaba cómo aprendes o no te observaba cómo es tu ritmo de aprendizaje, tus maneras, tus secuencias, tus énfasis, no, el profesor estaba centrado en dictar, en transmitir, centrado en preparar su clase, él, ¿no? Y luego que nosotros podamos memorizar, a copiar, qué sé yo, pero de ninguna manera las clases eran para entender cómo aprendemos. Y eso es fundamental. El descubrir cómo nuestros chicos se conectan a su propio aprendizaje es fundamental para el desarrollo de la competencia. Porque viene de dentro, pues, justamente, es una facultad. Uno dice, mira, este chico tiene buen oído, dicen, ¿no? Tiene buen oído. Es su manera de aprender en la vida va a ser por el oído. Va a componer, va a escuchar música y va a bailar todo el tiempo, va a cantar, va a ser un genio de la música, pero no le pidas, Juan, no le pidas, pues no es su facultad, ¿no? No está por ahí su potencial, pero ha entendido, ¿no? Ha entendido que la música le conecta con la matemática, la música le conecta con la vida, con la filosofía, porque es así, ha desarrollado, tiene esa facultad, ¿verdad? Ese talento que le llaman otros, ¿verdad? Entonces, eso es aprender a aprender. O sea, aprender a aprender es que vamos entendiendo cómo aprendemos. Y esto ocurre a veces en el sistema educativo latinoamericano, como bien dice Tom, eso ocurre en la adultez lamentablemente. O sea, recién cuando estamos ya postulando a la universidad, nos damos cuenta de dónde está nuestra vocación, por dónde, ¿no? O sea, eso tiene que, de alguna manera, el docente, de alguna manera, generar las condiciones, observar y dialogar, observar con mucha rigurosidad las reacciones, las miradas, el cómo el desafío, el propósito que le planteamos, hace reacción en nuestros estudiantes. Algunos anotarán, algunos aprenden con el cuerpo, ¿no? Moviéndose, bailando, conectándose. Algunos aprenden enseñando, si no lo repiten, si no lo verbalizan, no aprenden. Yo les estoy diciendo mi experiencia en el aula, ¿no? Yo he visto chicos que si no lo, ya había, por ejemplo, había en María Inés, una linda niña, que ya ella tenía que hablarlo para que ella complete su ciclo de aprendizaje. Ya está claro, decía, está claro, me miraba, ¿quieres decirlo, no? Sí, ya, hija. Y decía, bueno, a ver, déjame explicarme a mí solito, profesor, decía, ¿no? Entonces empezaba a explicar y yo me daba cuenta que no lo hacía para lucirse, porque no, sino ese era su mecanismo de un poco generar más profundidad en su aprendizaje, ¿no? Lo mismo puede ser la memoria. Hay unos que memorizan, por supuesto, almacenan, tienen una capacidad de interrelacionamiento sistémico de las cosas, ¿no? Pero eso es desarrollar competencia. Ayudar, en el buen sentido ayudar, ¿no? No pensar por nuestro estudiante, por supuesto, pero generar las condiciones y las experiencias para que nuestros niños descubran sus maneras de aprender. Eso es básicamente desarrollar la competencia, la base para desarrollar la competencia, ¿ok? Muy bien. Luego viene el aprender a pensar creativa y expresarse artísticamente. Pensar creativa. Tiene que ver con hacer, pero no solo hacer, sino crear mundos, imaginar, generar ecosistemas, digamos, teóricos y también prácticos, pero sobre todo expresar lo que hice, expresar lo que quiero hacer, expresar lo que estoy construyendo artísticamente, ¿no? Digamos, eso es importante. No solo es ser consciente de cómo aprendo, sino como ya sé cómo aprendo, puedo crear cosas que van afinados a mí, ¿no? Ya sé, ok, yo soy mago, digamos, del collage, ¿no? Me gusta armar, tengo simbolismos altos, conceptos visuales, y armo con esto. Y a partir de eso, bueno, ante eso, ¿qué haces? ¿Qué propones? A ver, crea, pues, crea. Y ese es un segundo elemento de la competencia.
Ya sabes cómo aprendes. Ok, en tu caso vas a hacer collage, en tu caso vas a bailar, en tu caso, ¿no? Vas a replicar, pero proponme algo, crea algo, ¿no? Construye algo. Aprender a pensar creativamente. Eso de aprender a hacer es muy simple, por eso han añadido ahora pensar creativamente, ¿no? Porque hacer por hacer no, sino creativa y artísticamente. Un tercer elemento es aprender a actuar con eficiencia sobre la realidad, con eficacia, perdón. No es solamente aprender la actuación por sí misma. Como ser humano, ¿cómo actuamos frente al otro? ¿Cómo nos conectamos frente a las diferentes realidades, pero también sobre nuestra capacidad de indignarnos o de ser agradecidos ante la vida? Esas actuaciones profundas que tenemos que generar también en nuestros estudiantes, ¿no? No es hacer por hacer, no es activismo, sino hacer en función a lo que hoy se habla del enfoque de derechos, ¿no? ¿Verdad? Conscientes de mis derechos, pero también de mis deberes, o lo que el Consejo habla de la ciudadanía plena. Es decir, no solo soy un ciudadano, ¿verdad?, con libre derecho, que asume sus derechos, pero también que propone y que contribuye a la construcción de un país. Aquí estamos hablando de ese tipo de actuar, una actuación, y aquí miren ustedes que los proyectos rurales tienen mayor efectividad en este aprender a actuar con eficiencia de la realidad, por varias razones. Una, que en la ruralidad todavía supervives, es una cosa así, supervivencia absoluta de las culturas comunitarias, de las culturas colectivistas, ¿no? Entonces, los chicos, las familias, los docentes, todavía tienen esa reacción natural de compasión, de conexión con la naturaleza, que no sea un cliché, que no lo hago esto porque nos exigen, ¿verdad? Sino que de verdad hay una conexión con el otro, de verdad hay una conexión solidaria, ¿no? Y eso se está perdiendo cada vez en contextos urbanos, donde todo lo contrario ocurre en lo urbano. Uno se aísla, ¿verdad? Uno se enreja, uno no sabe con quién vive al costado, uno desconfía del otro, uno está a la defensiva, y entonces lo que construimos son islas, ¿no? Un país desarticulado, sin comunidad, sin país, pues, ¿no? Sin sentido de patria, ¿no? En ese sentido, cada uno se defiende como sea, pero en la ruralidad, y por eso siempre digo que, digamos, los valores, la reserva de valores morales está en la ruralidad. Los AINES, las mincas, las faenas, los jueces del agua, las podas colectivas de la paja, etcétera, etcétera, son hoy en la urbanidad son extrañas, ¿no? También hay en los conos la pollada, los comedores, pero son más por ejemplo, de sobrevivencia, pero culturalmente en la ruralidad todavía podemos observar actuaciones eficaces sobre la realidad, ¿no? Okay. Que también tiene que ver como cómo contribuye, ¿no? Con soluciones, con ciencia, también. Okay. Aprender a convivir, ¿no? Aprender a convivir, ¿no? Que en el sentido estricto intercultural. No basta tolerar, aceptar, sino comprender y a pesar de las diferencias culturales, ser conscientes en la lucha por los derechos de las culturas que ya están en proceso de extinción. Convivir también con otras maneras de pensar, ¿no? Convivir desde la diversidad, ¿no? Son elementos que se van construyendo con el tiempo, ¿no? No es un tema, no es un curso, son procesos largos que se tienen que desarrollar, ¿no? En el día a día entre compañeros. Si en una clase hay un chiste racista, y esto lo pasamos como si nada y nos reímos, justamente estamos en todo lo contrario que lo que las competencias nos demandan, ¿no? Entonces ahí se asienta en un chiste racista, un chiste sexista, un chiste machista en una escuela, es una demostración del que no estamos haciendo bien las cosas, ¿no?
porque justamente son las bases de cómo los chicos empiezan a, chicos y chicas empiezan a entender la convivencia, ¿no? Entonces, eso es importante. Aprender a pensar, ¿no? Y el gran error, por decirlo, una premisa, por decirlo de alguna manera, del enfoque competencia es que no debemos intervenir en el proceso de pensar, el proceso de desarrollo de pensamiento de nuestros chicos. Nunca damos respuestas, nunca facilitamos, ¿verdad? Porque eso es ayudarlos a pensar, facilitarle las cosas, sino todo lo contrario. Hay que desafiar, y lo que evaluamos no es tanto el producto, el resultado, sino el cómo desarrolló, cómo movilizó, cómo aprendió y es consciente de la experiencia. Eso es lo que nosotros evaluamos. Pero eso tiene que ser consciente. Eso es el pensamiento que queremos, debemos desarrollar, digamos. Y finalmente, aprender a afirmar la propia identidad y autoestima. La pandemia que viene después del COVID es justamente eso. La depresión, la baja autoestima, pero también por el contexto machista, por el contexto de violencia, de autoritarismo, de abandono de la niñez o de las bajas expectativas que se tienen en los niños, hacen que nuestros estudiantes vengan y lleguen con una autoestima baja, ¿no? Pero además dudándose su propia identidad personal, y por eso que una de las competencias fundamentales del currículo, el número uno, el más importante, es construye su identidad, donde la primera capacidad se valora a sí mismo, ¿no? Esencial. Entonces, estos aprendizajes, como hemos visto en el anterior, no se pueden hacer de manera fácil, dictando en un momento, sino son más bien demandas para el docente para generar experiencias profundas. Ojo, las competencias solo se desarrollan con experiencias profundas, complejas, retadoras, no con experiencias simples, ¿verdad? Porque esas lo pueden vivir pues en espacios, y la escuela no puede atreverse a replicar esos espacios como el mercado, la familia, sino más bien la escuela, como dice Fulan, están diseñadas, deberían estar diseñadas, dicen, perdón, para generar solo experiencias complejas y profundas, porque el desarrollo de estos aprendizajes, ¿no? No se da de la noche a la mañana. Es un proceso gradual y de largo aliento, ¿no? De largo aliento. Entonces, y es por eso que el Steve Masache se atreve, digo se atreve porque hay todavía un debate, pero furibundo, entre los teóricos, ¿no? Sobre la sinergia que tiene que haber, ¿no? Entre el enfoque por competencias y el enfoque disciplinar. Y para mí, ambos son importantes, ¿no? A diferencia de otros que dicen que el enfoque disciplinar, que tiene sus problemas, etcétera, ok, ¿no? O al revés, ¿no? Los tradicionalistas que no creen en las competencias, solo en lo disciplinar, que las competencias se desarrollan en la familia, en otros entornos, y no en la escuela, y otros digamos, de otro enfoque, dicen, no, ¿por qué disciplinar? Eso, de alguna manera, es progresivo, es de baja intensidad, y lo que tendríamos que cerrar en la competencia. Pero hay otra tercera corriente, que es la que promuevo con un grupo de, digamos, de investigadores, y además leyendo la realidad y todo el fenómeno de la inteligencia artificial, esta nueva etapa de la globalización, ya de globalización metaversica, que le llaman, ¿no? Ya no es una globalización económica, industrial, nada más, es una globalización de ecosistemas y de clones que ha hecho que la información, incluso personal, ya esté dando vuelta en el mundo, ¿no? O sea, ya puede un chino puede básicamente hacer un estudio sobre sus gustos y preferencias, ¿no? Cosas como esa. Entonces, sí creo que es muy importante para competir, y la pandemia nos ha demostrado que el ser humano, miren, el ser humano no estaba preparado para una pandemia,
Tanto así que en el medio de la pandemia, en el proceso de la pandemia, es que recién hemos hecho una vacuna. Es alucinante. Pero estábamos preparados en el buen sentido, digamos, ese reto logró que la vacuna se diera. Sin embargo, no hemos invertido en investigaciones, no hemos anticipado una cosa así, porque, claro, me decía un médico, no hay biólogos especializados en pandemias de este tipo. No hay en el Perú, no hay. Tiene que haber un uruguayo. No hay psicólogos de sociales o psicólogos de masas orientados al manejo del pánico que genera. No hay un experto, hay alguien genérico. Entonces, sí creo que el enfoque disciplinar es importante para mí, ¿no? Porque si queremos generar soluciones, tecnología, investigación, sí es importante. Sin embargo, sí debo decir que el disciplinar sin la competencia no tiene mucho sentido, no tiene mucho futuro, ¿no? Tenemos, en términos muy resumidos, como nos diría una maestra, eh, no queremos tener más ingenieros que se le caiga el puente, ¿verdad? Queremos, o que no queremos ingenieros que destruyen sistemas arqueológicos para hacer un puente. Lo que queremos es alguien más integral. Y eso se hace la competencia, pero también el enfoque disciplinario. Entonces aquí lo que estamos planteando son básicamente en qué se basan estos dos enfoques. Las competencias se entienden mucho mejor cuando uno se pone al frente del disciplinario y viceversa. Por ejemplo, las competencias se centran en el desarrollo de habilidades prácticas, ¿no? Aplicables en contexto del mundo real, aplicables, ¿no? ¿Qué es lo que debo hacer? Para eso, obviamente, pongo todas mis capacidades y habilidades, ¿no? Las competencias pueden incluir habilidades cognitivas, por supuesto, habilidades sociales, ¿no? Inteligencia, habilidades técnicas también, por supuesto, esto está más dependiente de lo disciplinar. La enseñanza, en este caso, se organiza en torno a situaciones, ¿no? O proyectos de vida, o proyectos de aprendizajes, EDAs, proyectos de innovación, ABPs, ¿no? En donde se aplican estas estrategias para el desarrollo de un problema, de un desafío, ¿no? Y la evaluación se centra más en la observación del desempeño, es decir, su actuación, su producción, su significancia y su conocimiento, por supuesto, o sea, el desempeño en términos más completos, ¿no? En situaciones auténticas, ¿no? Y que esto demuestra relevancia en las actividades. En cambio, en el disciplinar, se centra en la transmisión de conocimientos específicos en disciplinas académicas, como sabemos. Por supuesto, por ejemplo, si nosotros queremos hacer un análisis de dónde se originó la Pachamanca, por ejemplo, ¿no? Tenemos que aprender cómo se fichan, cómo se ven fuentes, cómo se organizan unas bases de datos. Son conocimientos disciplinares, es importantísimo. Pero ese manejo de fuentes y análisis de datos, fichajes, entrevistas, qué sé yo, va a depender, tiene que haber un sentido, ¿verdad? Tiene un sentido. ¿Para qué vamos a averiguar para la historia de la Pachamanca? ¿Para qué? Para revalorarla, para ver un circuito turístico, para qué sé yo. Y ahí es donde uno exige al estudiante repensar y decir, ok, ¿qué valor agregado le damos a la Pachamanca? Y con su historia, ¿para qué? ¿Cómo va a contribuir esto? O al país, o a la comunidad tal, ¿cómo? Y ahí entra la competencia, ¿no? Decir, ok, a ver, imaginemos, ¿qué va a pasar si hacemos un circuito de la Pachamanca, ¿no? En Telarmachay, en Junín, hay toda una ruta de la Pachamanca donde se encontró hace 15.000 años, por ejemplo, la primera, digamos, vestigios ¿no? Donde enterraron y hicieron una fosa para cocinar, ¿no? Se cree, ¿no? Según Elizabeth Bonnier, que es una antropóloga que estudió, que ahí se originó la Pachamanca, ¿no? Pero que además esto podría ayudarnos a entender la historia por diferentes niveles, pero además puede contribuir, ¿no? A un desarrollo comunal de la zona. Ahí va la competencia, ¿no? Digamos, ¿no? La enseñanza se organiza en torno a áreas, conocimientos, ¿no? Aquí estamos en primaria, 4 áreas específicas. En competencias esas áreas se interrelacionan, ¿no?
es muy importante, es un énfasis, diría yo. Luego, la evaluación tiende a medir el dominio de los contenidos específicos de cada disciplina, por eso hay exámenes, por eso hay notas, ¿no? Por supuesto que, por ejemplo, hay elementos como la suma, la ecuación, tenemos que sentarnos a hacer, o sea, no hay otra, no lo podemos escapar, por más dinámica, lo que hagamos, pero hay que hacerlo, ¿no? Para un análisis estadístico en el futuro, para hacer los cálculos de mi maqueta, tenemos que de todas maneras sentarnos en gabinete con el docente, pues a que él nos enseñe algunos trucos incluso, ¿no? Para decir muy exageradamente, pero ambos son importantes, colegas, ambos son importantes. Y esa sinergia es lo que tenemos que hacer. Y para aprender estas dos competencias tenemos que imaginarnos una situación donde ambos van sinérgicamente actuando. Entonces hemos dicho que esencial de las competencias es la autonomía, ¿no? Ennis, un autor interesante, define como qué es autonomía, que es importante que quede claro eso, ¿no? Porque he mencionado desde el currículum autonomía, 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 pero ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¿No? Según Ennis, es el pensamiento reflexivo razonado a la hora de decidir qué hacer o creer, ¿no? ¿Estás seguro? ¿Y tú qué piensas? ¿No? Las preguntas pedagógicas que hacemos nosotros. ¿Y por qué no estás de acuerdo? Ya, ok, ¿no? No se olviden de estos tres niveles dicotómico, hipotético, dialéctico, ¿no? ¿Y por qué apostaste por esta opción? Y ya sabes las consecuencias de esa decisión, ¿no? Y sabes las causas del por qué ocurre esto y por qué te ha motivado a decidir. En esas preguntas pedagógicas es la que vamos a escuchar esto que nos dice Ennis. O sea, si realmente el estudiante te explica y da sus razones, el por qué está decidiendo una actuación determinada, ¿no? Entonces ahí estamos generando condiciones para el ejercicio de la autonomía. Pero, ojo, no es solo decisión, dice Ennis. Esto implica actos, es decir, decisión y también es hacer actos creativos como formulación de hipótesis, dice, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿No? Solución de problemas, investigación, ¿qué voy a investigar? ¿Qué voy a recoger? ¿Qué preguntas voy a plantear? ¿No? Y voy a plantear mi punto de vista. ¿No? Eso es importante, eso es lo que tendría que guiar nuestra experiencia de aprendizaje, ¿no? Que los niños planteen sus decisiones, la explican por qué han tomado esa decisión, y eso es lo que evaluamos en el fondo. Es lo que evaluamos, y el marco del buen desempeño docente, en su evaluación de desempeño docente, una rúbrica esencial es eso, cómo el maestro genera condiciones para que el estudiante pueda argumentar sus decisiones. Dewey, un poquito más antes, habla que y habla ya del docente, es responsabilidad del docente crear en el aula un ambiente imaginativo, ¿no? Es muy importante. Y rico en donde se exploren y discuten los problemas de primera mano, predominando la investigación, tomando en cuenta el proceso y no los resultados. Es muy importante entonces, en una clase basada en competencia, esta confrontación, esta deliberación, puntos de vista, hipótesis, visiones, en el marco del pensamiento estratégico, ¿verdad? ¿No? ¿Y qué vamos a saber? ¿Y cómo lo vamos a saber? ¿Qué necesitamos? Por ejemplo, dice, no, muy bien, mira, no ha llovido durante 40 días. ¿Qué ha pasado? ¿Y cómo? ¿Y por qué no llueve? Ay, vamos a las fuentes. Pero podemos preguntar a un agricultor, siempre fue así. Hay que generar este tipo de investigación práctica, ¿no? Y en donde vamos evaluando, dice Dewey, más el proceso que los resultados. Su capacidad de plantear propuestas, su capacidad de plantear preguntas, más que el resultado de eso, ¿no? También evaluamos, por supuesto, pero el proceso es el que va guiando en el enfoque competente. Y hay una frase bien interesante, dice Dewey, el razonamiento cotidiano que debe predominar, cotidiano, es decir, tiene que ser en el día a día, permanente, que debe predominar en el aula es el pensamiento independiente, imaginativo y rico, ¿no? No mi pensamiento, no soy el dominante, no soy el protagonista como docente, el protagonista es el estudiante, porque tiene la facultad, ¿verdad? Porque viene desde dentro su saber. Ay, eso es importante.
Entonces, la autonomía del aprendizaje se refiere, según Piaget, vamos más atrás ahora, el desarrollo de la autonomía, dice Piaget, ocurre en el terreno moral, como el intelectual. Mira, ojo, en ambos lados. ¿Ah? Esto quiere decir desarrollar la capacidad de pensar críticamente por sí mismo, ¿no? Los conocimientos son construidos a través de la interacción con el medio, dice Camus. Pero esto de lo moral es bien interesante. Ojo, parte del pensamiento crítico también es ser consciente de lo que, si voy a hacer lo correcto, ¿no? Digamos, si lo que estoy planteando apela a todo mi esfuerzo o no. Si lo que voy solucionando es lo que realmente necesitan los demás. Si lo que estoy argumentando está conectado a mis principios, a mis valores, a lo que me enseña en casa, o que también las puedo cuestionar en el propio desarrollo, ¿no?, personal, pero eso es también lo moral entra a tallar en la autonomía. No solo es intelectual, ¿verdad? No solamente es plantear hipótesis, preguntas, sino estás de acuerdo con eso, eres consciente de eso que va contra lo que tú quieres, lo que tú crees, ¿no? Básicamente, ¿no? Y Morenero nos plantea algunos procesos, ¿no?, que favorecen este aprendizaje autónomo, ¿no?, de cualquier contenido, ¿no? Ser consciente, debido a que son objeto de supervisión y regulación metacognitiva constante. Aquí apareció esta palabra metacognición, ahora lo vamos a volver a retomar durante todo el proceso de construcción del proyecto, ¿no? Ser sensible a las variables relevantes del contexto de enseñanza-aprendizaje, dado que el alumno deberá responder del aprendizaje que haya realizado en un nivel de exigencia y bajo condiciones determinadas. Es decir, toda experiencia tiene sentido si luego llega a un punto de reflexión del cómo vivió la experiencia, ¿no? A eso se refiere. Metacognitivo, pues, ¿no? Es decir, ¿qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Qué no aprendí? ¿Qué me faltó? ¿Para qué me sirve? No solo en la experiencia, sino luego de la experiencia, cómo reflexiono lo vivido, básicamente, ¿no? Estas variables, estos elementos, estos hitos que van saliendo en el proceso, esto es muy importante para la metacognición. No solo las preguntas, ¿cómo lo hice? ¿Qué momentos pasé? ¿Cuál fue el momento más importante? ¿No? Eso básicamente, ¿no? Ok. Bien, vamos a pasar, esto ya lo hemos dicho. A ver, el estudiante, a ver, mucho. Ahora, lo que quería llegar es aquí. Entonces, las bases, digamos, de la experiencia de aprendizaje, base fundamental de la experiencia de aprendizaje, cuando vamos a plantear la experiencia de aprendizaje, entonces, es asegurar la autonomía del pensamiento. ¿Cómo? Bueno, hay 3 microexperiencias importantes para eso, ¿no? 3 microexperiencias que lo vamos a retomar en el módulo 3, ya lo vamos a profundizar, pero vale la pena ahora hablarlo. ¿Cómo, profesor? Ya, me queda claro la autonomía del pensamiento crítico. Ya, ok, pero ¿cómo? ¿No? ¿Qué es cómo? ¿No? Y ese cómo tiene que ver con 3 microexperiencias. Uno, básicamente, la inspiración y la emoción. Y aquí entra a tallar la teoría de la psicología positiva, la neuropedagogía, que nos hablan que se aprende lo que se emociona. Si me emociono, aprendo. Si me inspiras, aprendo. O sea, nada se aprende contra la voluntad, ¿verdad? Entonces, la emoción es el querer aprender. Es importante. ¿Eso qué quiere decir? Que la experiencia de aprendizaje que vamos a plantear ahora en nuestro proyecto, durante el diplomado, tiene que asegurar primero la emoción de los estudiantes, la inspiración de los estudiantes, es conectarse con esa facultad que tienen, ¿verdad? Es conectarse y que ellos quieran aprender. Esa es la mejor expresión de la autonomía, pero que además, viene en segunda microexperiencia, que tengan la capacidad de plantear libremente sus ideas. ¿Cómo sé que la experiencia es autónoma y crítica? Porque los chicos están planteando sus ideas, sus propuestas, sus preguntas, están soñando, están imaginando, como dice Morenero, ¿no? Imaginativo, están imaginando el futuro, ¿no? En base a la experiencia que estamos planteando. Por ejemplo, por eso dice del pensamiento estratégico, ¿no? Y luego la duda y problematiza, que tiene que ver con
asegurar que los estudiantes duden. Esa es nuestra labor. Nuestra labor no es ayudar, ¿no? Esa frase bonita que a veces lo conjugan, ¿no? No es ayudar, sino hacerlos dudar, ¿no? Para problematizar, ¿no? Esa es una frase en rima, ¿no? No es ayudar, no ayudamos, no, lo siento, hacemos dudar. Porque justamente no evaluamos la respuesta, evaluamos cómo llega la respuesta. No evaluamos la solución, sino cómo problematiza y genera condiciones para la solución. Esos son 3 elementos básicos para el desarrollo de la competencia en los estudiantes. Muy bien, miren aquí. Por ejemplo, en la página 33, 34 está el cartel de competencias. Y ahí he tomado 2 ejemplos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el currículum, lo que se plantea es justamente el cartel de competencia, tomando en cuenta lo que hemos conversado. Primero, lo plantean como una experiencia. La competencia, ojo, no es una temática, no es un título, un subtítulo, no es, digamos, una área, ¿no? Es básicamente una facultad en torno, entonces está planteado como una experiencia. ¿Me entiendes? Como una experiencia, ¿ya? Como una experiencia, ¿no? Entonces, escribe diversos textos en castellano como segunda lengua, es una experiencia. Es eso, que pone a prueba las facultades del estudiante. Pero estas facultades, digamos, estas microexperiencias, que son capacidades, tienen una sintonía pensada en competencias. Por ejemplo, estas 2 primeras capacidades que ustedes ven aquí, ¿no? Tiene que ver con la autonomía y el pensamiento crítico. Y las habilidades afectivas interactivas. ¿Qué quiere decir? Ojo, en lo que habíamos hablado, que el afecto, la emoción, la inspiración es muy importante para gatillar la autonomía y el pensamiento crítico. Entonces, las primeras capacidades del currículum, de todas las competencias, tienen que ver con la autonomía y el pensamiento crítico. Acá dice adecua, ¿no? Es decir, comprende, interioriza, ¿no? Y construye de alguna manera críticamente. Y aquí, por ejemplo, abajo, en esta segunda competencia, dice obtiene, infiere, que tiene que ver con autonomía y pensamiento crítico. ¿Ah? Y miren ustedes, y luego las siguientes capacidades tienen que ver con las habilidades cognitivas o la creatividad, el saber hacer, que hemos hablado. Por eso se habla de organiza, utiliza, igual acá, adecua, utiliza, ¿no? Que son habilidades cognitivas, pero sobre todo creativas, ¿no? ¿Ok? Pensamiento creativo, ¿no? Y finalmente, las últimas capacidades que tienen que ver, como ya mencionamos al final como Morenero, las habilidades metacognitivas. Y por eso lo mencionan como reflexiona, evalúa las últimas capacidades. ¿Qué quiere decir entonces? Ok, que el cartel de competencia del currículum está planteando 30 y tantas experiencias profundas que ponen a prueba las facultades del estudiante, pero que cada capacidad pone a prueba la autonomía, el pensamiento crítico, la meta y, y las condiciones creativas del propio estudiante. ¿Ok? Muy bien. Ok, antes de ver estas cifras, miren, en el video anterior, colegas, en la sesión 1, Dina Cousu hablaba del posicionamiento del STEAM. Muy pocos han respondido a esa pregunta, solo 1 o 2 han respondido. Y nos habla Dina Cousu, muy sabia ella, nos dice que tenemos que empoderar el STEAM Massage en todas las escuelas. El STEAM, ella habla del STEM nomás, ¿no? Pero bueno, que se hace 4 años, 3 años ese video. Pero hay que empoderar el STEAM Massage porque hoy día las que realmente salen perdiendo y son las víctimas en las escuelas donde solo se dicta lo disciplinar y no las competencias en esa confluencia, son las mujeres, ¿no? Entonces, las mujeres son relegadas en el mundo científico, disciplinar y por supuesto, a nivel académico.
Miren estas cifras. En el campo de la investigación, 31%, solo 31% son mujeres. ¿Por qué? Por cada investigadora en ingeniería y tecnología hay 4.2 hombres. Es decir, si hay un equipo de investigadores, científicas, una mujer, 4 varones. Más o menos es así el rango, ¿no? Más o menos. Pero mira esta estadística, ¿no? Mujeres en STEAM, ¿no? En ocupación laboral. Miren, en biología, miren ustedes, la mayoría varones. ¿No? En química, la mayoría varones. Computación, en la mayoría. Y matemática, la mayoría varones. Ingeniería y arquitectura, la mayoría. ¿Qué ha pasado? ¿Ah? ¿Qué ha pasado? Justamente es lo que nos estamos posicionando, no estamos posicionando y deberemos posicionar más las disciplinas STEAM para hacer un desarrollo equitativo, ¿no? Y condiciones de equidad para que tanto hombres y mujeres vayan acercándose a la ciencia. Más de 40% de los investigadores en América Latina son mujeres. Estamos creciendo, un poquito más. Hace 20 años era casi la cuarta parte. Pero en las empresas, miren, el porcentaje de mujeres investigadoras está entre el 18 y 28. O sea, hay muchas investigadoras que no están haciendo ciencia en laboratorios privados, prefieren a los varones, ¿no? Y solo el 3% de los Nobeles en ciencias se han concedido a mujeres. Por eso que creemos que además, ¿no? Que el STEAM, al combinar estos dos enfoques, creemos que le da un ambiente equitativo, una oportunidad, digamos, una valoración a las mujeres, sobre todo en las zonas rurales, donde las cifras son más críticas, que por cultura, cierta cultura, machista sobre todo, ¿no? Ancestral en otros casos, relegan a las mujeres en el desarrollo de la ciencia, ¿no? En el desarrollo de la ciencia. Bien, colegas, ahora vamos a ir a nuestro muro. Por favor, permíteme ir al muro. ¿Qué pasó aquí? ¿Alguien está...? A ver, un ratito. Vamos a nuestro muro. Menos mal que he guardado. Profesor, buenas noches. ¿Podrías compartir de nuevo el link del muro? Sí, sí, un momentito, maestro. Ya. Bien, vamos a ver 2 videos para terminar y luego dejar un poco la tarea. A ver, vamos a ver. Vamos a ver un video para entender un poco cómo, sobre todo la educación tradicional, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que romper justamente a partir de la aplicación de este enfoque competente? Yo quiero que vean un ratito este video, ¿ya? Se dirá que tiene que ver esto con lo que hago yo. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver un ratito. Vamos a ver. Vamos a ver la propaganda. Vamos a... Ya. Ya, miren ustedes, colegas, este video, es una parte que vamos a ver, no todo el video, pero miren con atención y y luego quiero escucharlos a ustedes, qué tiene que ver esto que hemos visto con lo que hoy ocurre en la escuela, ¿no? Y qué tiene que ver esto con las competencias, justamente, ¿no? ¿No? Entonces, mírenlo con atención y luego participamos, ¿ok? Muy bien. No tiene audio, maestro, no se escucha. A ver, vamos a volver a compartir. A ver, bueno, gracias, gracias. A ver, toda la pantalla.
Ah, ya, ya. Tiene que ser solo la pantalla. Ya, de acuerdo. Hola, muy buenas y bienvenidos un día más a Adiestramiento en ¿Se escucha, maestras? Sí, ahora sí. Sí. donde hoy vamos a daros 4 técnicas para que vuestro perro acuda siempre a la llamada. Te aconsejo que te quedes hasta el final del vídeo porque la última es la más importante y es un error que todo el mundo comete. Aunque sigas las 3 reglas primeras al pie de la letra, si en la última te equivocas, estás tirando todo el trabajo por tierra. La primera es una herramienta que utilizaremos. No es esencial, pero es muy útil. Una cuerda larga. Podemos usar una cuerda simplemente muy larga o una cuerda de estas, una correa flexi, la alargamos del todo y ya tenemos la cuerda muy larga. La segunda técnica se trata de empezar por distancias muy cortas y según el perro va viniendo vamos aumentando esa distancia cada vez más. Vamos a ver en un ejemplo a lo que nos referimos. Una cosa muy importante a tener en cuenta que mucha gente cree que no es posible es que no hace falta collar para enseñar al perro a que te venga. Evidentemente puedes usar un collar, pero con un arnés también, porque lo estamos enseñando siempre con refuerzos positivos. O sea, como al perro no hay que castigarlo para nada, pues con un arnés le puedes enseñar a que venga también, igual que con un collar, igual que con cualquier otra cosa. Como hemos dicho, empezaremos con distancias muy cortas y lo que haremos será con el perro al lado nuestro simplemente le diremos la palabra y le daremos un premio, para que él aprenda que cuando decimos esa palabra, él recibe un premio. Lacho, ven. Muy bien. Lacho, ven. Muy bien. Y vamos aumentando la distancia. Lacho, ven. Muy bien. Al principio le podemos incluso ayudar con la correa. Lacho, ven. Muy bien. Lacho, ven. Muy bien. Lacho, ven. Muy bien. E incluso a mayor distancia. Lacho, ven. Muy bien. Como veis, cuando lo hemos llamado, hemos dado un tironcito de correa para llamar su atención y enseguida le ha venido. Lacho, ven. Muy bien. Lacho, ven. Muy bien. Muy bien, guapo. La tercera técnica se trata de, en cuanto lo llamamos y le damos la orden de que venga, en el momento que nos mira, empezar a dar palmadas, saltar como un loco, no os dé vergüenza, moveros mucho, para que eso incentive al perro a venir hacia vosotros. Y si aún así no viene, correr en dirección contraria y ya veréis como el perro siempre os seguirá. La cuarta técnica y más importante es siempre premiar al perro cuando venga, con lo que más le guste. Salchichas de Frankfurt, un juguete, jugar a la pelota, lo que más le gusta a tu perro. Y el error que el 99% de la gente comete es que a lo mejor llaman al perro y el perro no viene. Lo vuelven a llamar y el perro no viene. Y a la tercera o cuarta vez que lo llaman, que han pasado ya 2 o 3 minutos, el perro al final viene y ¿qué hace el propietario? Lo castiga, le riñe, le grita. Eso nunca lo debes hacer. El perro siempre va a asociar el venir con algo positivo, sobre todo cuando le estás enseñando. Y si al perro le riñes, cuando venga, él asociará que le estás riñendo porque venga, no porque no ha venido 5 minutos antes, o porque, por ejemplo, imagínate, que esto lo he visto muchas veces, el perro está comiendo una caca y el propietario, en vez de ir allí y reñirle o sacarlo o lo que tenga que hacer, llama al perro y cuando el perro viene, le riñe. El perro no asocia que le está riñendo porque estaba comiendo una caca. El perro asocia que lo está riñendo porque ha venido. Y eso lo que es totalmente contraproducente contra el adiestramiento a que venga. Muy bien, colegas. A ver, ¿qué tiene que ver esto con, vamos a ver, con lo que está ocurriendo en la escuela? ¿Tiene algo que ver? A ver, pueden levantar la mano, pueden comentar. ¿Algo tiene que ver? Vamos a ver un ratito. Vamos a compartir el siguiente muro. Adelante, adelante. Adelante, Omar. Sí, maestro, buenas noches con todos, colegas. Sí, por ejemplo, he sabido, ¿no? Supe que una estudiante se acercó de un profesor feliz de que había hecho su tarea, ¿no? Y Ajá. el profesor le dice, y es de primaria, ¿no? Era un niño, una niña, ¿no? Y el profesor le dice, hoy día yo no he dicho que iba a revisar, después voy a revisar. Y con qué alegría la niña, ¿no? Se había acercado a mostrarle que había realizado su tarea a pesar que el profesor no iba a revisar, ¿no? Muchas veces
nosotros, desde el lado afectivo, que creo que es lo principal, ¿no? Si no hay afectividad, no hay nada, creo yo, ¿no? Si uno no es empático, si no recepciona a los niños con cariño, no va a poder, pues, llegar a ellos de una manera, ¿no? Que logren desarrollar esas competencias que se deben de ir creciendo, pues, ¿no? Por ya que ellos no sienten esas ganas, digamos, ese impulso que se necesita. Yo creo que ese impulso ante todo es la afectividad, ¿no? Con que uno lo reciba, con que las respuestas que le dé, a pesar de que ellos fallen, a pesar de que ellos de repente no hagan lo que nosotros queremos, pero siempre sabiendo cómo, la manera, en la forma que le vas a decir, ¿no? De una manera que llame a la reflexión, que llame al cambio, que llame a la mejora, ¿no? Y que no llame al rechazo, y si rechazan al docente, pues también rechazarán, ¿no? Digamos, todas las competencias que él desee desarrollar, pues, ¿no? Ya no van a tener esa digamos, ganas de participar, esas ganas de mejora. Excelente, excelente. Gracias, Omar. Exactamente, ¿no? Buen punto, buen punto. En este video, exactamente hay muchos que hablan del estímulo-respuesta, ¿no? Le doy un premio y a partir de eso lo estoy motivando. Pero es más que eso, miren. El sistema educativo empieza enseñando lo básico, ¿no? Y hay una conexión, esa cuerda que conecta al entrenador y al perro, es justamente esta metodología dominante que hoy todavía supervive, ¿no? Porque estamos enseñando, soltando de a pocos, ¿no? Y según a lo que nosotros creemos, vamos jalando, vamos soltando y soltando y soltando. Creemos que nosotros construimos la historia de su vida, somos los autores de su proyecto de vida, creemos que nosotros tenemos que orientar. Incluso cuando el perro toma una iniciativa, ¿no? Nos molestamos porque no somos los protagonistas, ¿no? Yo creo que bien interesante esta comparación, porque es lo que hacemos. O sea, vamos dando de a gotas, de a pocos, conduciendo, somos los autores, los dominantes ante el desarrollo de lo que creemos, estamos desarrollando, que son las competencias, y no es así, ¿no? Entonces, ocurren dos cosas: que el estudiante termina por adaptarse a tu metodología, a tus maneras, ¿no? Y segundo, que cero iniciativa, ¿no? Cero iniciativa, ¿no? No hay creatividad, todo lo que hemos oído, no hay autonomía, que es lo que tratamos de enfatizar eso. ¿En qué momento se discute? ¿En qué momento se genera? Parece muy simple este video, pero eso es lo que ocurre, ¿no? Cuando uno observa las clases, el docente lo que hace es eso, le da un conocimiento determinado, luego apela al procedimiento y luego evalúa la actitud, ¿no? Desde conocimiento procedimental y actitudinal, y es lo que ha hecho el entrenador del perro. O sea, él conoce, sabe cómo va a ser obediente, él cree, ¿no? El perro, ¿no? Él luego genera un procedimiento y pues evalúa su reacción. Y es justamente lo que tenemos que cambiar. Y eso cuando Raela dice, esta enseñanza de afuera para adentro, tiene que cambiar, ¿no? Tiene que cambiar. Bien, exactamente, dice, ¿no? Lo primero tiene que ser nuestro acceso a la plataforma. A ver, al final vamos a ver eso. La plataforma es muy sencilla, ya de los 30, 125 ya han ingresado. Hay 5 que tienen problemas, ya lo vamos a solucionar, no se preocupen, ¿ya? Tenemos que liberar a ser creativos, utilizar estrategia. Muy bien, Víctor, ¿no? Efectivamente, ¿no? Sí, Omar, ¿querías decir algo más? No, profesor, se había levantado la mano. Ahora vamos a ver otro video, también es interesante, y la pregunta es básicamente si lo que vemos, ¿no? Un ratito, van a ver algo interesante, y lo conversamos, que tiene que ver justamente con el enfoque por competencias. A ver, vamos a ver un ratito, nuevamente aquí, ok, ya.
Está en inglés, pero está en castellano la letra, ¿ya? Así que miren, el texto no es muy importante. Observen al cuervo, el comportamiento del cuervo y lo que hace para un problema. Crows have become highly skilled at making a living in these new urban environments. Espera. A ver, vamos a ver un ratito. Ya. Crows have become highly skilled at making a living in these new urban environments. In this Japanese city, they have devised a way of eating a food that normally they can't manage. Dropping a nut from a great height onto a hard road does sometimes crack it, but some nuts are particularly tough. So the crows have devised a better way. Drop it among the traffic. The problem now is collecting the bits without getting run over. So some birds have refined their technique. They station themselves beside pedestrian crossings. Wait for the lights to stop the traffic. Then collect your cracked nut in safety. Ok, maestros. Ok, como vieron ustedes, para explicar un poco, el cuervo trata de romper, ¿no? Trata de romper la nuez, lo arroja desde mucha altura y no resulta. Luego, si va pensando, pues, ¿no? Y dice, ok, ¿no? Voy a hacer que pase un carro y justo ahí y lo bota la nuez en la carretera, el carro lo rompe, pero no lo puede recoger. Y entonces, ¿qué hace? Bueno, ya lo suelta, pero en donde pasan los peatones, y ahí rompen la nuez y espera el semáforo para recoger su alimento. La pregunta es, ¿el cuervo desarrolla competencias? ¿Qué piensan ustedes? ¿El cuervo desarrolla competencias? Es inteligente, claro, pero ¿desarrolla competencias? Porque solucionó un problema, movilizó capacidades, habilidades, tiene un propósito específico, tiene una facultad. ¿Qué piensan ustedes? Adelante, a ver, vamos a ver quién levantó la mano, disculpen. ¿Qué creen ustedes? A ver, primero María, ¿desarrolló competencias? María, este cuervo. Yo creo que ha sido su instinto de hambre. Porque competencias es para... Más que instinto, no creo que sea solo instinto, porque ha planificado y todo, ¿no? ¿Por qué crees que no ha desarrollado? A ver, Jenny, adelante. Buenas noches, maestro. En realidad, sí, yo sí creo que ha sido una clara muestra
de justamente eso, ¿no? De tener un problema y aprender, digamos, tomó la decisión de ver cómo resolverlo, ¿no? Asumió los riesgos, ¿no? Y creo yo que al final logró su propósito, pese a los riesgos que se le enfrentaban, ¿no? Entonces, ahí hay un claro ejemplo de que yo veo en el comportamiento de los animalitos son bastante interesantes cuando uno los contempla, ¿no? En este caso el cuervo ha mostrado, y si yo lo llevo al plano pedagógico, con el trabajo de nuestros estudiantes, creo que ahí tenemos justamente un gran desafío nosotros, ¿no? Concuerdo cuando usted dice que el sentido de las competencias justamente es que solamente a partir de que ellos asuman conscientemente el uso de su autonomía y se atrevan a ir hacia la vida, a enfrentar y a responder a los desafíos que se enfrentan, entonces y a resolverlo, y nosotros tenemos que ir acompañándolo en ese proceso, ¿no? Creo que ahí está el sentido justamente de que ellos logren las competencias con toda la, digamos, con todas las capacidades, las habilidades que tienen ellos, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante el video, de verdad. Muchas gracias. Gracias, Jenny. Pero, a ver, Katia, después Didier. Adelante, Katia. Sí, yo también, igual que la compañera anterior, creo que sí desarrolla competencias por un instinto de sobrevivir, ¿no? Porque ahí el cuervo ha mostrado los dos elementos básicos. Uno es la autonomía, porque él solito ha logrado romper su nuez, conseguir su alimento, y lo otro es su pensamiento crítico, porque el cuervo ha llegado a reflexionar y a discernir cómo podría ser para que rompa su alimento. Por eso es que lo llevó primero a un lugar y luego lo puso en otro. Quizás, obviamente, el cuervo no llega al tema metacognitivo, porque nunca va a preguntarse cómo yo lo hice, cómo yo aprendí, cómo llegué a esto, ¿no? Exacto. Pero creo que sí desarrolló sus competencias a nivel de animal, ¿no? Ajá, buenazo. Eso último, muy bien. Ok, adelante, Didier. Muy bien. Sí, profesor, buenas noches. No comparto con la intervención de la última colega. El cuervo expresa ahí claramente que tiene una intención, ¿sí?, interna de querer alimentarse. Y esto a su vez ya desarrolla internamente habilidades como, por ejemplo, levantar el grano de la nuez y derribarlo, ¿no? Y con la ayuda en este caso, de los automóviles, es rota la nuez, y cuando ya ve condiciones favorables, baja, ¿no?, a la pista y toma los alimentos. Al igual que otros aves, profesor Jaime, también, por ejemplo, el halcón, ¿no? Hay unas aves de rapiña, el rompehueso, ¿no? Hay un águila que recoge los huesos y lo levanta y lo suelta a gran altura. Y eso permite romper al hueso y hacerle más pequeños pedazos para poder ser ingeridos, ¿sí? De modo que estas aves también tienen cierto grado de desarrollo de las competencias porque nace por una necesidad propia de manera interna. Eso sería mi comentario, profesor Jaime. A mí muchas gracias. Buenazo, claro, claro. Adelante, a ver, ¿quién más? A ver, disculpe. Ismael, adelante. Sí, buenas noches. Estoy de acuerdo en gran parte con lo que están mencionando los colegas. Este desarrollo de competencias está utilizando estrategias para lograr el propósito. Ajá. Se escucha muy bajo, Ismael. ¿Se escucha? Se escucha muy bajo, Ismael. Muy bajo. Nos escribes mejor. Ya, gracias. Juan, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, en el primer video me ha hecho recordar a la teoría de Iván Pavlov, ¿no? A condicionar, a estimularlo y dar nosotros el aprendizaje. En el segundo video me da a reflexionar de que el estudiante, viendo su propio contexto, su realidad, relaciona y busca
las mejores capacidades para poder reforzar y construir su propio aprendizaje de todo lo que está en su entorno, ¿no? Y busca, lo trata, lo soluciona con su propio interés, con su propio estímulo, que hay un estímulo ahí que el cuervo lo necesita para su vida. Entonces, esa es la idea que me ha quedado en estos dos videos, maestro. Buenazo, muy bien, muy bien. Podría ser, maestro, que de repente se pueda, no sé, no estoy en esta confusión de que puede ser que desarrolle una competencia, pero no humana, sino habilidades, porque no solamente es Eso, muy bien. Eso es habilidades. Muy bien. Exacto, exacto. Bien, maestros, miren, para cerrar un poco el círculo y entender qué es el enfoque de competencias. Un gran sector todavía de docentes en el mundo, no solo en el Perú, ¿no? En el mundo, está todavía como entrenador de perros, ¿no? Es decir, estímulo-respuesta, conduciendo, protocolizando, premiando, dominando, ¿verdad? Entrenando, ¿no? Que es, ni siquiera es un enfoque conductista, ojo, el enfoque conductista es importante también, pero se le ha atañado y se le ha generado cierta mala imagen al conductismo, cuando el conductismo es muy importante, sobre todo para el desarrollo de ciertas taxonomías, ¿no? Que son importantes para aprender. Pero no siquiera se llega a eso, ¿no? Digamos, pensamos que hay que enseñar es entrenar, ¿no? Y que nuestros estudiantes se conviertan en objetos y no en sujetos, ¿no? Es básicamente la gran mayoría en el mundo, no solo en el Perú, en el mundo, ¿no? Pero hay otro sector, digamos, que es más, digamos, es el docente entrenador de perros, le dicen, ¿no? Pero hay un grupo de docentes más cuervos, digamos, ¿no? Que lo que hacen es plantear un reto, lo que hacen es evaluar el resultado, ¿no? Y en base a un propósito específico, a un objetivo específico, entonces el estudiante moviliza, ¿no? Y van imaginando y haciendo la tarea o haciendo el reto, por supuesto, de manera autónoma, incluso crítico, se puede decir, y logra solucionar las cosas, ya sea por sobrevivencia, por instinto, y movilizando habilidades. Pero no es un desarrollo de la competencia, ¿no? La competencia va más allá de solucionar un problema, va más allá de cumplir un objetivo, va más allá de una actividad egocéntrica, ¿me entienden? No es instintivo, no es solo movilizar habilidades ni capacidades, y creo que ahí hay que tener cuidado. Las competencias van más allá. Y hay una frase que un maestro una vez lo escuché decir en Colombia a un maestro, decía, la competencia se define por el desprendimiento. En el momento que nos desprendemos de nuestros intereses y empezamos a generar soluciones para otros o para mi entorno, es ahí donde ya llegas a un nivel de desarrollo de competencias. Nuevamente, empiezo con la frase de Bretel. Lo importante no son las competencias en el enfoque, no, sino qué hago con esas competencias contribuyendo hacia los demás. Es decir, lo que hemos visto el primer video, María. María no estaba pensando en ella, ¿verdad? No estaba generando conocimiento, pero ha utilizado algo de conocimientos, ha utilizado muchas de sus habilidades, pero pensando no en ella, así regalando un día feliz a otra persona, o sea, se desprende de sus intereses. El momento que nuestros estudiantes movilizan, conectan un objetivo, un propósito, utilizan conocimiento con la instrucción que le hemos dado en unas cosas, pero también han desarrollado experiencias, han hecho soluciones, pero, ahí va el asunto.
pero que esto sea consciente, y lo que dice muy bien Katia, es algo que no ha hecho el cuervo, metacognitivamente es consciente de cómo contribuye a los demás. Y es ahí donde nos diferenciamos de los animales. Es decir, no actuamos de manera instintiva para sobrevivir nosotros, no. Nosotros somos quizás los únicos seres humanos que estamos hechos para servir, para tener compasión. Y eso que Freire y ahora Krusjanovich hablan de manera romántica de esto, de la pedagogía del amor, de la pedagogía de la ternura, es tan real y tan urgente que lo que sucede en las clases no es tanto que los estudiantes no sean capaces de solucionar problemas, los estudiantes ya juegan en el celular, ya son capaces de, son inteligentísimos, o sea, cada vez son más inteligentes, es increíble cómo vienen nuestros niños, pero ese no es el problema. El problema es qué hacen con esa inteligencia al servicio de los demás. Y por eso que están los 7 enfoques del currículo. El currículo, para el desarrollo de la competencia, nos plantea 7 enfoques que son 7 retos que el estudiante tiene que enfrentar desde su cotidianidad. El enfoque de derechos. ¿Qué quiere decir el enfoque de derechos? Que el estudiante desarrolla competencias, capacidades, habilidades, para hacer, para luchar, para solucionar, para proponer un mundo mejor, con menos pobreza, por lo menos que se indigna de esta desigualdad. No es para analizar las estadísticas de la brecha social. El enfoque de derecho es hacer y asumir nuestra condición humana como ciudadano de preocupación, de demócrata y sobre todo de protesta ante lo que está sucediendo. Si no logro, por muy genio que sea mi estudiante, y no logro indignarse con lo que está sucediendo, con la miseria y con lo que está ocurriendo en el mundo, en la guerra aquí y allá, no estoy desarrollando competencias, porque estaríamos desarrollando competencias del pasado, porque también las competencias evolucionan. El enfoque de género. Si yo soy capaz, soluciono problemas, si yo estoy contribuyendo en cierto conocimiento, pero hago una distinción o voy de alguna manera actuando machistamente, de nada sirve, ¿no? Entonces, creo que esto es muy importante, ¿no? Entonces, pero es un proceso. Todos hemos empezado como entrenadores de perro en nuestros primeros años. Y lo digo yo. Yo he entrado con mucha teoría saliendo de la Cantuta a una escuela unidocente, creyendo que voy a formar a los científicos, enseñándole matemáticas, leer más rápido. He sido entrenador de perros en mis primeros años. Le he sacado diploma, he sacado concursos, ¿no? Eso he hecho, pero no es eso lo que tenía que hacer. Era mi plan, era lo que yo quería hacer, es lo que yo quería figurar. Por supuesto que los niños estaban contentos, pero no es justamente en ese proceso. Maté tal vez muchos artistas, muchos deportistas, muchos románticos, muchos literatos. Luego pasé a una etapa de cuervo. Nos dicen, no, ok, lo voy a dejar autónomo, cada uno va a generar sus propias habilidades, los voy a desafiar, y van saliendo, y van aportando, y llenaba mi salón de premios, llenaba de trabajos, mis bitácoras estaban ahí, pero ¿para qué tantos alumnos, tantas maquetas? ¿Para qué? Y lo que tenemos que lograr es llegar a ese nivel que María logró, que nuestros niños se desprendan un poco. Nuestros niños vienen egocentristas, antropocéntricamente concebiendo el mundo. Ellos son el centro. Nos cuesta que nuestros niños, nuestros adolescentes vayan pensando socialmente. Eso es lo que más cuesta. Y el futuro de la educación en el mundo tiene que ver con eso. Formar personas más sociales, interculturales, más diversos, más empáticos, más solidarios. Pero eso no es un cliché. Eso se forma de a pocos, con los años. Y eso es competencias del futuro que hemos hablado ya en la primera sesión, y es lo que queremos. Entonces, el enfoque por competencias, estimado, empieza con el desprendimiento. Empieza desde la irradiación, la socialización, lo que decía, la metacognición positiva y social. Ok, colegas. Maestro. Dime, María. Dime, María.
Permíteme compartir algo, una pequeña experiencia. Cuando empezamos este enfoque, ¿no? Que me enamoré del enfoque por competencia. Ahora también estoy apasionada con el enfoque Steam Massage, que lo aplico. Y hace unos 3, 4 años, justo un año antes de empezar la pandemia, cuando estamos en el enfoque, recuerdo que en un monitoreo, un grupo de niños de 5 años, al entrar al jardín después de una visita, escucharon a un loro hablar. Entonces todos corrieron hacia el loro, ¿no? Preguntando, conversando, que mire, el loro habla, mire qué está diciendo, mira, ¿no? Una emoción en los niños con los loros. Entonces la maestra estaba preocupada porque yo estaba ahí escuchándola, estaba viendo, ¿no? Entonces ella trataba de sacar a los niños de ahí, que regresen al aula, y ellos no querían. Pero después de eso, después de lo que pasó todo, yo conversé con la docente y le digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha visto ella de que podemos abarcar a raíz del interés que han tenido los niños? Porque estaban todos que el loro hablaba. Entonces, después de un diálogo, los niños determinaron hacer un proyecto de investigación por qué los loros hablan, que era algo que ni yo sabía, que yo creo que lo que estamos ahorita en audiencia tampoco lo sabe, pero que esa investigación que ellos llevaron me llevó a un conocimiento tremendo, a mí también como monitora, seguir ese proceso de indagación que ellos han tenido y que incluso han hecho hipótesis, han hecho encuestas, hemos involucrado quizás un poco del enfoque STEAM sin darnos cuenta, ¿no? Y cómo se han sentido al final cuando descubrieron por qué los loros hablan. Se sentían como los genios, ¿no? Como los superpoderosos que saben y que se ríen de personas adultas que no saben por qué los loros hablaban, ¿no? Entonces, trabajar desde la mirada de los niños, de lo que quieren los niños y cerrar el contenido, nos vamos a dar cuenta de cuánto aprendizaje nosotros tenemos con nuestros niños. Imagínense, con niños de 5 años se puede hacer una indagación y saber por qué los loros hablan. Y así otros proyectos que nos llevan también. Gracias, María. Muchas gracias. Tu testimonio, exactamente. Y como bien dice, a ver, aquí hay muy buenas opiniones, dice Carlos Gutiérrez, el enfoque de competencia tiene que empezar los primeros años. Exactamente. ¿No? La autonomía no será posible si estamos pensando solo en calificar, cumplir con lo planificado. Exactamente. Entonces, más que eso. Por supuesto hay que calificar, pero esa no tiene que ser el ordenador de nuestra práctica, ¿no? Otro nos habla también, Will, hay una competencia específica debido a que el cuervo continúa con el alimento, claro, ¿no? O sea, hay una competencia específica, pero el enfoque de competencia es más que eso, no, más que desarrollar problemas, ¿no? Dice Víctor, los enfoques transversales son acciones observables, exactamente. No es una teoría, no es un marco teórico, es algo que tenemos que transversalizar en prácticas cotidianas, ¿no? Enfoque ciudadanía es nuestros compromisos hacia los demás. Enfoque de la excelencia, hacer las cosas correctamente, con responsabilidad, ¿no? Enfoque IB, comprender y hacer una mirada intercultural de las cosas, ¿no? Entonces, perfecto, ¿no? Ismael nos dice, en parte estoy de acuerdo con los colegas que utiliza una serie de estrategias para lograr el propósito que es alimentarse, pero no tiene un sentido exacto. Y esta es la diferencia. No hay un sentido ético, ¿no? El sentido, el para qué. No se olviden de esa pregunta. ¿Para qué hacemos eso? ¿Ya? ¿Cómo evaluamos? Yo cómo evalúo un proyecto de innovación cuando a los niños no solo me explican su prototipo. Tienen que explicar el prototipo, por supuesto. Pero la pregunta donde la mayoría de los niños un poco les cuesta y el docente no ha hecho su trabajo es cuando dice, ¿para qué te sirve este prototipo? ¿Para qué? ¿Cómo contribuyes con ese prototipo? ¿Qué has aprendido? No has aprendido a hacer una maqueta, no has aprendido a utilizar las fórmulas, no has aprendido los tipos de árboles o los tipos de hojas, no has aprendido los músculos, no has aprendido a guardar agua. ¿Qué has aprendido? Has aprendido a ser consciente ecológicamente, has aprendido a que la matemática sirve para la vida. O sea, esos tipos de ¿para qué? Es la que nos diferencia de los animales y de todos. Y es donde tenemos que buscar y orientar nuestra práctica pedagógica. Trascender, colegas. Más allá del contenido, más allá de la herramienta, más allá de la estrategia, más allá de la escuela, hay que trascender. Que nuestros niños vayan
imaginándose más allá de las aulas, más allá de las cuatro paredes, que sueñen, dejémoslos que sueñen, pero ¿para qué? ¿Para qué? Hacerlos dudar siempre, ¿ok? Muchísimas gracias, colegas, he sentido cansancio, voy a descansar, realmente agradecido, me alimenta compartir lo que sé, por lo menos una vez a la semana, ya pronto, esperamos en mayo volver a los viajes, pero por ahora no, pero realmente estoy muy contento que ustedes están asistiendo casi el 80%, y está muy bueno eso, muy bien. Gracias y nos vemos. El sábado va a haber un experto español, ahora voy a compartir su hoja de vida, que nos va a hablar de una plataforma para la inclusión. Es maravilloso y todavía es español, está en varios países del mundo, pero hay una profesora peruana que ha aplicado la plataforma, nos va a dar su testimonio. Adelante, Nicolás, qué bueno que estés en sala. Sí, Nicolás. Gracias, maestro Jaime. Buenas noches, gracias por el curso, que está muy interesante. Gracias, nos vemos el Desde próximo Siguas. miércoles. Sí, gracias. Y este sábado, no se olviden de nuestro experto. Un abrazo grande. Ya les he compartido el muro y cualquier cosa me escriben, por favor, para ayudarlos. ¿Ya? Y está también ya aquí. ¿Ya? Gracias, hasta luego. Nos vemos.